Hola, bienvenidos a un episodio más de Una Regia en Suecia y hoy nos encontramos con Ana González. Ella vivió en París alrededor de 3 años como au pair y quiere compartirnos su experiencia. Ana, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Hola Dalia, muchas gracias por la invitación. Ana, ¿qué te llevó a escoger Francia para tener esta experiencia como au pair? Pues mira, en realidad no fue como que yo lo escogiera, París te fue como que escogió a Francia ti. me escogió a mí. Bueno, oye, qué Este, afortunada. algo así, algo así. Cuando a mí me dijeron, oye, ¿por qué no te vas a Francia? Yo, no, pero yo ni siquiera hablo francés. Y fue así como de esas veces que dices, ¿y si lo intento? Entonces, pues así, en ese momento me metí a clases de francés, clases intensivas de francés para poder aplicar y afortunadamente pues el proceso se fue dando muy bien y contraté una agencia, cumplí todos los requisitos, eh, platiqué con una familia, en total estuve con dos, pero bueno, fue la primera familia la que me seleccionó y pues me fui a Francia, sin francés. Bueno, tu curso intensivo, ¿cuánto tiempo te tomó de que empezaste con tu curso intensivo a que te fuiste a Francia? Yo creo que fueron aproximadamente unos 3 o 4 meses. Aún, y que era un curso intensivo, yo te puedo decir que yo llegué a Francia sin saber nada de francés. En O sea, serio. yo recibía clases hasta cierto punto particulares porque estaba en una escuela, pero yo era la única alumna. O sea, yo pagaba para que el maestro solamente me diera la clase a mí. Y eran 2 horas por semana, o tres, ya no me acuerdo. Pero el maestro me decía, no, sí, súper bien, ibas muy bien preparada y demás. Y pues el golpe de realidad. ¿Qué pasó cuando llegaste a Francia? Cuando llegaste ahí a migración. Mira, déjame primero te cuento que la familia que yo seleccioné y que me seleccionaron, que hicimos match, eran de un pueblito en el sur de Francia. Pero te estoy hablando realmente de un pueblito, o sea, no había transporte público, te la aventabas caminando, o sea, súper, súper pequeño. Entonces, el vuelo que yo compré era de esos vuelos de lista de espera, porque pues me salía más barato. Entonces, yo no estaba segura si ese día iba a viajar o si al día siguiente o si en una semana. Ya que yo tenía mi visa, pues yo tenía que ir a hacer fila y a ver si me subían al avión. Entonces, el avión llegaba a París, pero yo tenía que volar a Toulouse. Entonces, ese vuelo yo lo tenía que comprar ya estando en Francia. Entonces, sí fue muy problemático porque, bueno, llegar a París, pues fácil, ¿no? Pues sales de México y pues todo como quieras habla español. Cuando llegué a París yo no sabía ni por dónde ni para dónde. Me acuerdo que era como de, no entiendo, o sea, ¿dónde recojo mi maleta? Y luego deja tú, ya recoges la maleta, ¿dónde compro un vuelo para irme a Toulouse? Entonces, ya, bueno, ya que recuperé la maleta, me acuerdo que fui así como a varios establecimientos de aerolíneas francesas y nadie me entendía nada, nada, nada. Entonces ahí fue donde dije, maestro, Regréseme mi como que tengo dinero. muy buen nivel, como que soy un nivel básico, así nomás no me puedo comunicar. Entonces, afortunadamente, te digo, fui a varios establecimientos, afortunadamente llegué a uno donde me dijeron, donde la persona hablaba español, un poco de español, entonces yo le podía explicar todo y me ayudó, nunca se me va a olvidar que hasta me dijo, te sale más barato si compras un vuelo ida y vuelta, aunque no tomes el de regreso, que solamente uno de ida. Y yo, pues ese, démelo ese. Entonces, pues ya, compré mi vuelo gracias a que esa persona hablaba español, porque si no, yo no sé cómo lo hubiera hecho, la verdad. Y de ahí me acuerdo que estuve en París algunas horas, no me acuerdo cuántas, me conecté a internet para avisarle a la familia, sí llego hoy en tal horario. Me acuerdo que llegaba ya como a las 11 12 de la noche, una cosa así. Entonces, la familia me tenía que ir a buscar al aeropuerto a medianoche. Y pues era un trayecto largo, o sea, no era como que, bueno, aquí media hora, una hora, o sea, sí era como de perdido 2 horas más o menos de camino. Entonces, pero bueno.
me quería, ¿no? Me quería. Que les cueste. Y Querían azul celeste que así les cueste. Sí, y así fue como llegué. Y me acuerdo que llegué y era una señora viuda, entonces fue ella sola a recogerme. Tratamos como de conversar algo, pero realmente era muy complicado. O sea, yo trataba de decirle de que, pues me gusta el fútbol porque iba a cuidar a dos niños. Entonces yo dije, pues a lo mejor podemos hacer match con los niños en el área de deportes, ¿no? Y la señora nunca me entendió y yo, no, no, los azules, no. Y la señora como que no, no sé de qué estás hablando. ¿Y cómo Y fue bueno, una vez que llegaste y que te encontraste con los niños? pues obviamente cuando vas a un país extranjero y traes muchas emociones y traes muchas ganas y todo te parece genial, todo te parece maravilloso, todo es nuevo, todo es fantástico, todo es mejor, hasta que pues empieza el día a día, ¿no? Ya cuando se empieza a acabar la magia, sí me acuerdo que decía de que vine a hacer a un pueblito y aparte hacía muchísimo frío. Entonces yo no quería salir y me acuerdo que no podía estar tanto tiempo en la casa porque ya empezaba como que a no llevarme también con la mamá. O sea, yo con esa familia estuve como 2 meses y medio más o menos. O sea, fue casi inmediato el choque. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, en sí eran nuestras formas de ser eran diferentes. Ella pues buscaba, no sé, un tipo de personalidad que yo no tenía y pues yo trataba como que tomar mi tiempo, ¿no? Para adaptarme y demás. En ese tiempo conocí una familia mexicana, tomaba mis clases de francés, que eran gratuitas para extranjeros y O era sea, obligatorio. en el más recóndito lugar de Francia encontraste una familia mexicana. Ah, sí, sí, pero en esa ciudad no había clases de francés. Ah, Yo tenía que viajar a otra ciudad ya. que, no sé, hacía como una media hora de camino para tomar estas clases. Entonces, pues tuve que aprender a moverme, ahora sí que en coche sin GPS, porque aparte no llevaba, no tenía, llevaba mi celular, pero pues no tenía un chip de allá, no sabía bien cómo funcionaba. La familia, bueno, la mamá me decía como que sí, luego lo vemos, Mm. pero te digo que lo mismo como que no hacíamos mucho match y como que no me quería ayudar en ese aspecto, entonces pues realmente el GPS nunca lo utilicé. Yo no sé la verdad cómo le hacía para moverme. Creo que antes de ir me trataba de memorizar como que en las calles y demás, y aquí doy vuelta y luego para acá y luego para allá, y llegaba, pero afortunadamente nunca me perdí, Sí. porque si no, ¿cómo pedir ayuda también, no? ¿Cuáles fueron como los problemas más significativos que a ti te hicieron decir, sabes que ya no? No me sentía cómoda. O sea, yo creo que, digo, no quisiera tanto entrar en detalles de la familia, pero había cosas que no me hacían sentir bienvenida. O sea, algo así como muy simple. No podía lavar mi ropa. O sea, yo tenía que dar mi ropa sucia y la mamá era la que se encargaba de lavarla, secarla y a veces hasta doblarla. Entonces, para mí eso era sumamente incómodo. Pues yo ya era una mujer independiente, yo hacía todas mis actividades, mis necesidades básicas, ¿no? Como lavar ropa, y en esa familia no podía, como que la mamá tenía así demasiado control, entonces yo no me sentía muy cómoda. Te digo que yo me moría de frío al inicio y yo no quería ni salir, o sea, era de verdad un frío para mí impresionante. Y no, o sea, la mamá no quería que estuviera en la casa, ella quería que me saliera a conocer. Y yo decía, ¿pero qué voy a conocer? Es un lugar súper chiquito. O Y sea, aparte no, pues no dominaba el idioma. había, supongo que algún supermercado nada más, o qué es lo que había. Había un supermercado grande que tampoco estaba tan cerca, o sea, sí tenías que tomar un coche para poder ir y traerte tu despensa, ¿no? Obviamente. Este, ay, me acuerdo que había algunos restaurancitos, así era como una plaza, em, y nada más, o sea, realmente que dijeras tú, un centro comercial, obviamente no había, este,
no sé, o sea, algo así tan simple como, bueno, me voy a salir, pues salte al parque, ¿no? A leer, a correr, a distraerte. Pero me acuerdo que no había cine tampoco, teníamos que ir a otra ciudad al cine, o sea, sí era muy pequeño realmente ahí donde yo vivía. Entonces, eso, aunado a que la convivencia no era muy buena y que el lugar era también muy pequeño, pues no, digo que conocí una familia mexicana y casi creo que todos mis tiempos libres me iba a su casa, uno para poder hablar español y entender todo lo que me decían, para tener esa comunicación, esa necesidad de comunicar, y pues tampoco era la onda, ¿no? Porque tampoco estaba aprendiendo mucho francés. Exacto. Y entonces, ¿cómo fue esta salida? ¿Cómo tuviste que lidiar tú con la salida? Este, ujú, Fue ujú. complicado porque obviamente ella, al igual que yo, contrató una agencia, entonces habló con la agencia, le explicó sus razones, que obviamente, pues digamos, yo no me podía defender porque no estaba segura de todo lo que estaba diciendo. Entonces, cuando la agencia francesa, porque no fue la misma que yo contraté, habla conmigo, pues a como yo podía me daba a entender, les explicaba la situación. Creo que hubo mucha falta de comunicación. Yo entendía una cosa y resultaba que ella me estaba diciendo otra, pero le decía, ok, entonces entendí mal y hacía otra, entonces me volvía a decir lo mismo que yo había entendido, pero yo dije, pero pues si ya me dijo que esto no. Por ejemplo, me acuerdo que al inicio me decía, no tienes que jugar con los niños todo el tiempo, ellos se desenvuelven solos y pueden jugar solos y hay más niños y no tienes que estar atrás de ellos, ok. Entonces, les daba como que su espacio y después de, es que no juegas con los niños, tienes que estar con los niños. Mm, Y para mí era como de, pero ya me había dicho que no. O sea, claro. me explico. Y fue un corto tiempo, fueron 2 meses, 2 meses y medio a lo mucho. Entonces, pues no, o sea, era como que no terminábamos de hacer match, nuestras personalidades no conectaban. Ujú. Esa es la realidad. Y yo busqué ayuda en grupos de mexicanos en Francia. Hubo personas lindísimas que me ayudaron a escribir todo un correo con todo lo que yo sentía y ese fue el correo que mandé a la agencia y la agencia pues se dio cuenta, ¿no? Que la señora decía una cosa y yo expresaba también otra. Entonces me dieron el beneficio de la duda y me transfirieron a otra agencia que me consiguió otra familia y donde me quedé ahí pues más de 2 años muy feliz. Ana, tú con esta primera familia viviste una situación un poco paranormal. ¿Qué fue lo que Sí. pasó? Te cuento. Pues mira, resulta que, ay, es que no sé cómo empezar. Había varias cosas que obviamente pues yo no entendía. Yo sabía que la señora era viuda y como no había como confianza, pues yo nunca pregunté qué había pasado. Yo no sabía nada acerca de la persona fallecida, ¿no? Entonces, me acuerdo que el primer día que llegué, el niño estaba en la puerta así como de papá, papá, papá. Y yo, ay, porque el niño reacciona así, no entiendo. Mi pensamiento era cómo lo voy a ayudar a, pues, a superar a lo mejor el duelo, cómo voy a simpatizar con él, y no sacarme de onda, ¿no? Cuando el niño tenga ese tipo de reacciones. Total que abren la puerta y el niño corre, había un pasillo en la entrada, y el niño corre y abraza una foto de su papá y lo empieza a besar y así. Y yo, ay, ok, o sea, ya como que trataba de entender. Em, la situación, te digo, con la mamá era así como complicada, entonces yo me la pasaba normalmente en mi cuarto. Ellos a veces se salían y no regresaban a la casa, entonces yo estaba sola y me acuerdo que estaba platicando con una amiga a medianoche, una cosa así, porque pues era una hora apropiada aquí en México y a fin de cuentas pues yo sola. Y me acuerdo que se escuchaba como algo, ¿no? Y yo, ay, es que algo se escucha, pero pues qué, si estoy sola, no sé, me daba miedo cualquier cosa, ¿no? O sea, simplemente ¿Podría yo alguien estoy, entrar? sí, o sea, yo soy de responsable en la casa y qué es lo que está pasando, ¿no? Ya sea que se estuviera tirando el agua o cualquier cosa, pues que no haya un desperdicio, ¿no? Entonces, pues no encontraba nada lógico o sea, fueron demasiadas veces hasta el punto que mi amiga me dijo, bueno, pero ¿qué es lo que escuchas?
que a cada rato estás nerviosa. Y le digo, no, pues es que se escucha como, le digo, imagínate que hay una viga, le pones una cuerda y se escucha como un tirón bien fuerte. Y ella se estás loca, ¿no? O sea, ya sabes. Y yo también dentro de mi paranoia, no dije, nada, se está imaginando cosas, todo está bien, a lo mejor son los vecinos, que por cierto no tenía vecinos, pero yo no sabía, yo no sabía que no había vecinos. Y dije, bueno, ya, no importa. Yo la verdad sí tenía muchas cosas en la cabeza como para detenerme a reflexionar un poco eso. Entonces, bueno, en otro momento yo también conviví mucho con los abuelos y la abuela me dijo que la acompañara a un cementerio para ver a su mamá y demás, y bueno, accedí. Eh, Sentí un poquito como de confianza y de valentía para preguntar qué había pasado con el papá de los niños, y pues la señora solo me dijo, pues estaba enfermo. Y ya dije, no, ya no voy a volver a preguntar porque no es un tema cómodo y a lo mejor me estoy metiendo y ni siquiera es necesario que yo lo sepa, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo, la situación se vuelve complicada, la agencia me encuentra otra familia, ya tengo fecha de salida. Ese día yo iba a estar trabajando, yo trabajaba 24 horas seguidas. Entonces empezaba, no sé, un jueves a las 8 de la noche y yo terminaba el viernes a las 8 de la noche. Y estaba tan fastidiada y tan harta que le dije a la señora, ok, yo el viernes a las 8 de la noche saco mis maletas y me voy. Afortunadamente, pues la familia mexicana fue mi apoyo. Entonces me acuerdo que yo les decía de, pero no se tarden, no lleguen tarde, por favor, o sea, a las 8 yo me tengo que ir. Y la mamá de, pero no te vas a ir al día siguiente. Y yo, no, no vas a pasar aquí la noche. Y yo, no, o sea, ese día a esa hora me voy. Entonces, bueno, pues la mamá no llegó, no regresó de su trabajo, y la abuela vino a quedarse con los niños y yo salí corriendo, yo salí corriendo de ahí. Es que de verdad sí, sí se terminó muy mal. O sea, sí era una cosa de yo quiero salir corriendo de aquí. Entonces, bueno, ya llego con esta familia mexicana, la verdad, súper amables. Bueno, pues, tú sabes cómo somos los mexicanos, ¿verdad? De si hacemos sentir mi casa tu casa. Entonces, yo me sentía súper en paz ahí, me sentía súper cómoda. Y ya después de cenar y todo, me dice la mamá de que, oye, pues es que pues queremos platicar contigo. Es que fíjate que pues me habló la señora y me empezó a decir muchas cosas de ti. Y claro que yo así como de qué vergüenza que haya pasado eso. Con qué cara les digo yo también no es cierto. O sea, pues es como desmentirla totalmente a ella y sin dejar que ella se defienda, ¿no? Pero pues a fin de cuentas ella hizo lo mismo conmigo. Entonces, sí me dijeron de que no te preocupes, o sea, nosotros hemos convivido contigo varios días, la persona que ella me describió, yo nunca la vi aquí en mi casa, si hubiera sido así, créeme que hubiéramos puesto distancia contigo, o sea, no te preocupes, nada más te quiero avisar que esto pasó y pues que sepas, ¿no? Y yo, ay, no, pues bueno, o sea, yo toda penada y avergonzada y Sí. trágame tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos vamos a dormir. La hija mayor de esa familia, yo la llevaba como 10 años. Entonces platicábamos muy bien y todo. Y me dice, no, no, pero es que aparte no sabes la cara que nos pusieron cuando les dijimos, hay una mexicana que vino de au pair con esta señora. Y era de, pero ¿por qué con esa señora, pobre niña? O sea, que si no, es que es una mujer súper conflictiva y entonces ya como que empiezas a entender, ok, entonces no era yo totalmente, o sea, parte y parte, ¿no? O sea, ok, ya entendí. Y luego me dice, no, sí, sí, por eso el esposo decidió pasar a otro plano terrenal. Y yo, ¿cómo? Me dicen, sí, pues es que pues el señor decidió pasar a otro plano terrenal Claro, conscientemente. claro. Qué fuerte, No me acuerdo que Ana. yo abrí los ojos así y empezaron las lágrimas a salir incontrolables. Mi amiga se asustó de, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué tienes? ¿Pero por qué lloras? ¿Qué está pasando? Y yo así como de, ¿cómo fue? Entonces ya me cuentan, pues que el Ajá. señor utilizó una soga, Justo lo que tú habías escuchado aquella noche. justamente. Entonces, ¡Qué nunca se me va a fuerte! olvidar, nunca se me va a olvidar lo que sentí.
hubo un momento realmente como que dije, ¿y si esta persona me sigue? O sea, a lo mejor él apoyando a su esposa, o sea, como que me asustó, no sé, Ni pudiste dormir esa noche, quizá. ni pude dormir, no dejé de llorar, o sea, batallé muchísimo para dejar de llorar, estaba totalmente sorprendida, pero bueno, pasó la noche y me mudé y ya, fin de la historia, no volví ni a escuchar ni nada, ningún sentimiento Claro. negativo, pero sí fue algo que me impresionó mucho, que me impactó mucho, porque decía yo, de todos los sonidos que pude escuchar y con lo que lo pude asociar, ¿por qué precisamente eso? Claro que sí pregunté de que, ¿dónde fue? Sí, no. No vaya a ser que yo hubiera estado ahí en el lugar del, Del hecho, donde ocurrió claro. todo, ¿no? Y no, afortunadamente no, Sí, no fue ahí, pero sí fue demasiado choqueante, muy, muy sí, choqueante. puedo imaginar. Y ya entonces te fuiste con la otra familia, la Sí, segunda. Y ellos ya vivían en París. sí, cerca de París, Ujú, en la isla de Francia, que es lo que se le conoce como el área metropolitana de París. ujú. Es una familia que los papás son divorciados, entonces yo me iba una semana con la mamá y luego el fin de semana me mudaba con el papá y luego regresaba con la mamá y así me la pasé durante 2 años y medio aproximadamente, mudándome cada semana. Entonces en realidad viví en 2 ciudades en la isla de Francia. Y ahí ya sentías como que tu francés había mejorado un poco y que tenías mejor comunicación con ellos. No, la ventaja que yo tuve es que esta familia vivió en México. Entonces Mm, ellos hablaban español perfectamente. Y lo que ellos querían de mí era que yo les siguiera enseñando español a los niños, que los niños pudieran seguir desenvolviéndose en español. Entonces, a mí me quedó perfecto después de venir en un momento de estrés, donde no escuchaba español más que con esta familia, a a hablarlo todos los días y aclarar dudas y, pero ¿cómo le hago para esto? ¿Por qué en el suelo hay líneas blancas así como con rayas? O sea, cosas que yo no entendía claro. y no sabía cómo investigar. Entonces, pues sí fue un súper aliviane en ese aspecto, pero sí tardé mucho en poder ya comunicarme en francés. O sea, yo creo que fácil, pues los 2 años, hasta poquito antes de regresar a México, te puedo decir que yo ya me podía desenvolver en francés. Ujú. Y también el hecho de que ellos conocían la cultura mexicana, pues evitaba algún choque cultural, porque ellos también entendían, por ejemplo, si tú hacías algo que pudiera ser malinterpretado en Francia, por ejemplo, Ajá, pues ellos sabían qué significado tenía por ser tú mexicana, ¿no? Entonces eso también exactamente. ayuda al choque cultural. Y, por ejemplo, tus clases de francés, ¿cómo eran? ¿Crees, o sea, si eran buenas? Cuéntanos. Sí, ya, pues estando en París todo cambia. Ahora sí que ahí tuve que aprender a moverme en autobús, en tren, en metro. Entonces sí fue algo pues muy, muy, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Ana, y cuéntanos, ¿qué tal las clases de francés? Pues ya en París sí era muy diferente, ya era una escuela como tal, entonces ya pagaba mi colegiatura y todo, tenía mis compañeritas de clase que pues tenían el mismo nivel que yo. Y era muy padre porque pues ninguna dominábamos el francés, pero tampoco ninguna hablaba español. Entonces ahí ya era, pues aprendes o aprendes, o sea, te comuniques o te comunicas y no te da pena porque ellas están en el mismo nivel que tú. Sí, Entonces eso lo hizo mucho más fácil, pues ya eran, digamos, más jovencitas. Cuando estaba en la otra ciudad, mis compañeros eran de todas las edades y aunque tampoco tenían como que el idioma, pues no es lo mismo, o sea, no haces el mismo match, ellos ya están viviendo ahí, ya viven su día a día ahí, pero en la escuela en París, pues sí éramos todas con las mismas condiciones, ¿no? Todas íbamos como niñeras, estábamos con una familia, no estábamos con nuestra familia o con nuestros amigos, entonces, pues eso también empezó a facilitar mucho el que yo pudiera aprender, las maestras pues entendían obviamente que nuestro nivel era cero y que nuestra conversación principal era con niños prácticamente, ¿no?
Entonces, En nivel pues básico sí, también. en nivel básico también. Pero sí, la verdad, muy, muy diferente. Yo aprendí bastante, lo mismo que tenía que, digamos, hacer un viaje, yo vivía, te digo, en los suburbios, pues tenía que aprender a moverme en el tren, conocer pues las calles, y eso te hace, la verdad es que te abre un panorama muy diferente. Si me preguntas, uno de los mayores recuerdos que yo tengo es bajarme del tren e ir caminando y ver de mi lado izquierdo, la Catedral de Notre Dame para llegar a mi escuela. Entonces, para mí era como que, ay, no manches, o sea, esto es algo bien bonito que estoy viviendo, que todo lo que pasé, lo que dejé en México, lo que pasé en otra ciudad, todo eso, ahorita está valiendo la pena porque me estoy llevando un paisaje inolvidable para toda la vida. Claro. Ana, ¿y algún choque cultural que con el que te hayas enfrentado? Pues sí, digo, además de los franceses, como te digo, mis compañeras eran de todos los lugares del mundo, había gente de Rusia, de Hungría, que era como mi amiga más cercana, porque aparte vivíamos relativamente cerca. Entonces, sí, el que ellos son demasiado directos y te dicen las cosas como van, y yo muy arraigada a mí, pues sé prudente, di las cosas tranquilamente, que lo tomen de la mejor forma, y pues no recibes lo mismo, ¿no? Entonces sí, eso a veces tendía a ser como un choque, o mi necesidad de comer picante siempre que íbamos a comer, era como de, pero ¿por qué pides picante? O sea, no puedes compartir tu comida porque ya le pusiste salsa casi, casi, ¿no? Pero de eso también aprendes y entiendes muchas cosas y te motivas tú misma a entender otras culturas, a no cerrarte y decir solamente lo que yo conozco está bien, solamente la forma de ser que yo tengo es la correcta o es la adecuada, ¿no? Y empiezas a quitarte muchos tabús y empiezas a ser un poco diferente. Yo antes de ir a Francia te puedo decir que era muy tímida y después sigo siendo tímida, pero ya me puedo desenvolver mejor. Eso me ayudó mucho también a eso, ¿no? A entender que no todo el tiempo te van a estar juzgando por lo que dices y lo que haces, y si lo hacen, no es tu problema. Entonces esa parte también está padre. Claro. Oye, Ana, y para reintegrarte a México, ¿tú sentiste que fue difícil después de 3 años de estar en Francia? Pues no tanto, la verdad no tanto. Creo que más bien llegó una Ana diferente, con un chip diferente, con una forma de pensar diferente. em, y a fin de cuentas, pues aquí las cosas pues se mantuvieron, ¿no? Entonces yo ya sabía cómo lidiar con este México y fue simplemente pues adaptar mi nueva personalidad o mis nuevas ideas o mi nuevo crecimiento, si lo quieres decir de otra forma, a una cultura o a una sociedad que de cierta forma ya dominaba, ¿no? Entonces no me costó tanto, sí extrañaba mucho, sí decía, ay, es que yo me quiero ir. Yo creo que primero, cuando estás en México y te vas a otro lugar, siempre estás, ya me quiero ir y ya quiero estar allá. Y ya que estás allá y empiezas al día a día, dices, ya me quiero regresar a México, ayer era muy feliz. Y luego regresas a México y dices, no, me quiero regresar otra vez. O sea, yo creo que muchas personas hemos pasado por eso. Em, pero en realidad ahorita estoy muy bien. Sí he considerado, sí he dicho, bueno, si se diera una oportunidad, ¿por qué no? O sea, sí lo consideraría no solamente en Francia, pero sí abierta como a conocer otra cultura y demás. Claro. ¿Qué les aconsejarías a las chicas que te están escuchando y que están en ese proceso de decidir irse o no irse de au pairs? Primero que nada, que tengan bien claro su objetivo, porque si solamente te quieres ir por irte, vas a batallar mucho y te vas a decepcionar muy rápido, ¿no? Entonces hay que definir muy bien el objetivo, hay que analizar muy bien la situación en la que te vas. Como te comento, cuando a mí me dijeron ya hay una familia y está en una ciudad súper pequeña, yo realmente no lo analicé bien.
Y no es que esté mal que una ciudad pequeña no sea opción, simplemente que para mi forma de ser, para la situación en la que yo estaba, con las personas que yo estaba, pues sí me complicó muchas cosas, ¿no? Qué diferente hubiera sido si yo simplemente hubiera podido salirme de donde vivía e irme a un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, a pasar una tarde, a despejarte y demás. Pero no, o sea, yo me salía a tener frío y a decir, ya no quiero estar aquí, no quiero seguir sufriendo. Entonces, es tener bien claras las condiciones con las que te estás yendo, ahorrar antes de irte, porque pues sí, el estilo de vida pues es más caro y aparte tienes una gama de posibilidades para poder viajar también muy importantes que si solamente te atienes al sueldo que vas a percibir cuando estés allá, pues probablemente no te va a dar esa oportunidad de poder viajar, de poder conocer y vivir realmente la experiencia de estar en un país extranjero. Claro. Pues Ana, te agradezco mucho este tiempo que nos diste para compartir tu historia, tus consejos, tus tips, tus experiencias.